Acompañen, por favor, al libro de Santiago en el capítulo 1 y en el verso 19, porque a partir de este texto vamos a dar comienzo a nuestro tema propuesto para el día de hoy. ¿Cuál es? La palabra, construyendo mi vida sobre la Biblia. Dígalo conmigo, construyendo mi vida sobre la Biblia. Vamos a repetirlo, construyendo mi vida sobre la palabra. Construyendo mi vida sobre la Biblia, construyendo mi vida sobre el propósito de Dios. Amén, ¿lo tienen todos? Vamos a estar en pie un momento, por favor. Construyendo mi vida sobre la Biblia, el libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 19. Vamos a estar a partir del libro del verso 19. Amén. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 19, hay un título allí en su texto que dice, Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Padre Celestial, te damos gracias por este texto maravilloso de ser hacedores de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea bendecida esta palabra hoy a nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque nos vas a hablar con profundidad a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos damos un fuerte amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar a hablar de lo que el Señor nos va a traer a nuestras vidas a partir del texto de Santiago. Cómo nosotros a lo largo de nuestras vidas buscamos la manera de interpretar la palabra y estamos interpretando la Biblia a manera muy personal. La hermana Pili mencionaba ahora con respecto al tema de las ofrendas y de los diezmos. Hay tantas contrariedades, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Hay tanta contrariedad con las doctrinas, que si levantamos las manos, que si no levantamos las manos. Y hoy estamos en una actualidad mucho más delicada. La doctrina de hoy está peleándose si el homosexualismo es en la iglesia y si podemos casar a varones con varones y mujeres con mujeres. Y ahí estamos todavía hoy, que cada quien toma una palabra y la aplica según su propia consideración o según su propio concepto. De tal manera que de allí surgen las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Pero quiero decirles, mis hermanos, que estamos entregándoles una palabra que viene única y exclusivamente originada del texto bíblico. El pastor Roberto Alfaro, la hermana Pili, la pastora Pili, nunca jamás se han puesto en este lugar, en este altar, en este púlpito, para darles una palabra de hombre, sino ha sido una palabra inspirada, declarada, puesta por el Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas, para sus hogares, para sus familias, para sus finanzas, para cada uno de nosotros. Amén. De tal manera que la palabra es la que nosotros vamos a estar definiendo en el transcurso de estos días. Amén. Ahora bien, cada uno de los días que vienen vamos a desarrollar una palabra, y quiero que vayan a sus textos guía, a sus textos de escritura, y me acompañen al punto número 1 y escriba allí
recibo la palabra con mis oídos. Escribo, recibo la palabra con mis oídos. Escriba solamente allí en su texto, recibo con mis oídos. Permítame por un momento tomar un texto en el libro de Mateo. Yo lo voy a leer para que usted esté atento y no se me distraiga. Permítame, yo lo leo. En el capítulo 7 y en el verso 24 dice la palabra del Señor. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y está hablando Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y este texto me lleva a una reflexión. Estoy haciendo un preludio de lo que quiero transmitir esta mañana en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros llevamos poco tiempo, mediano tiempo o largo tiempo en la vida de la iglesia? Cada uno de nosotros lo puede medir. Aunque realmente en Cristo Jesús no medimos el tiempo por antigüedad, medimos el tiempo por la palabra. ¿Están conmigo? En Cristo Jesús no medimos la vida de la iglesia según tú lleves 3 años o 5 años o 10 años o más. En Cristo Jesús medimos a un cristiano por el corazón y por la palabra que está dentro de él. ¿Están conmigo? Entonces, entendiendo este concepto, Cristo nos dice, si un hombre escucha mi palabra y la hace, a este lo conoceré y entenderé de él que es un hombre prudente que está construyendo su vida sobre la palabra, sobre una palabra viva, sobre la roca viva que es Cristo Jesús. Amén. El texto de Mateo que estamos tomando o que estoy tomando como referencia, Mateo 7:24, si usted ya conoce el texto, continúa. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, y obsérvese que aquí en el verso 26 nos hace la advertencia. Hace unos días una hermana me preguntaba, hay promesas de la Biblia que son promesas definidas, promesas que son establecidas, promesas de Dios que son absolutamente determinadas. Y aquí hay una palabra clara. Verso 24 dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, mientras que el verso 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Qué precioso texto. Y usted conoce, y podríamos dedicarnos este mismo día y predicar todo este mensaje sobre construir tu casa sobre la arena o sobre la roca, o sobre qué fundamento. Pero yo quiero llevarlos a una primera reflexión. Durante la vida que tú lleves en Cristo Jesús hasta el día de hoy, ¿sobre qué fundamento está establecida tu casa? Escúchame. Verso 26 dice, cualquiera. Hermanos, cualquiera levanta las manos, cualquiera canta, cualquiera predica, cualquiera habla de la Biblia, cualquiera. Para hablar de la Biblia usted no necesita ser un experto en divinidades o en teología o ser un experto en conocedores conceptos teológicos. La gente habla de la Biblia, la gente dice, ayúdate que Dios te ayudará. Eso no lo dice ni siquiera la Biblia, pero todos creen que eso dice la Biblia. Cualquiera habla, cualquiera predica, cualquiera alaba, cualquiera levanta manos. Y aquí dice que cualquiera que no hace la palabra de Dios, lo compararé con un hombre insensato. De tal manera que la pregunta para dar comienzo a esta historia de edificar mi casa sobre la palabra es cómo tú has edificado tu vida hasta el día de hoy. ¿Cómo? Por favor, por un momento quiero entrar al tema, pero necesito que esto quede absolutamente claro. ¿Por qué insisto en este punto? Porque estamos saliendo de guerra invisible.
hemos tenido una guerra poderosa contra principados y enemigos que se levantan contra el propósito de la iglesia, y yo me pregunto el por qué sucede todo esto, y llegamos a una tremenda conclusión. Repito, en este viaje con mi esposa el Señor nos habló de una manera extraordinaria, porque cuando tú edificas tu casa sobre la roca, sobre el fundamento de la palabra dice, entonces yo te bendeciré, y entonces yo haré de ti una gran nación, y entonces yo prosperaré tu camino. Amén. Alguien deme un amén más fuerte. Eso lo dice la palabra. Y cuando un ministerio o una congregación o un pastor empieza a caminar sobre el fundamento de una palabra, entonces se levantarán de un lugar y de otro quienes juzguen, acusen, señalen, critiquen, murmuren y calumnien. ¿Por qué? Porque tal vez ellos no han podido levantarse sobre el fundamento de una palabra, y al no levantarse sobre el fundamento de una palabra viene el celo, la contención y los pleitos. Yo por eso quiero preguntarte nuevamente sobre qué estás levantando tu fundamento. Porque si tu fundamento es Cristo, y escúchame, esto es tremendo, hermanos. Miren, no he podido entrar a donde quiero llegar, pero es que necesito aclarar esto en sus corazones. Si nosotros estamos aquí reunidos, este remanente que está aquí, y si entre nosotros existe celo o envidia o contrariedad o pleito o diferencia, entonces el fundamento que está levantando nuestra casa no es el amor de Cristo. ¿Están conmigo? Si hace 8 días, cerrando Guerra Invisible, lo repetíamos. Si entre nosotros el fundamento no es Cristo, la roca, entonces existirán diferencias y todo lo demás, pleitos y contiendas. Pero si en este remanente aprendemos que el fundamento de nuestra vida es Cristo, y aprendemos a amar a nuestro hermano en medio de sus defectos, en medio de sus errores, en medio de sus contrariedades, aprendemos a amarle en el amor de Cristo, entonces aprenderemos a ver la iglesia de Jesucristo. Yo no me refiero a esta congregación, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Aprenderemos a ver la iglesia de Jesucristo con el amor que Cristo nos ve, en el favor que Cristo nos ve y en la misericordia que Cristo nos ve. Amén. Entonces allí podremos decir realmente Cristo es el Señor de mi vida. La gente pasa en las grandes campañas evangelísticas y levantan sus manos y dicen recibir a Cristo, pero sus vidas a los pocos minutos sigue siendo una vida sin sentido, sin dirección y sin propósito, de tal manera que entonces no han sido más que simples oidores, pero no han dado el paso para convertirse ahora en hacedores de la palabra. Amén. Hecho esta pequeña claridad sobre lo que quiero expresar con respecto al texto del día de hoy, dice la palabra en el libro de Romanos, a sus notas, Evangelio de Romanos, capítulo 7, capítulo 10, verso 17. Acompáñenme allí para que todos leamos, está en sus notas, pero por favor acompáñenme a la Biblia para que leamos la palabra. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Estoy leyendo un texto contrario, ¿verdad? Romanos, perdónenme, el libro de Romanos, capítulo 10, gracias hermanos, verso 17. Alguien me dijo, hermano, ¿qué está pasando? No los escuché. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír. Dígalo conmigo, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tú oyes? ¿Qué tú oyes? ¿Estás oyendo la voz de Dios o estás oyendo la voz del mundo? ¿Qué tú oyes? Nosotros viajamos durante 18 horas, ida y regreso, más de 18 horas, más tal vez 20 horas, 24 horas. Y durante todo nuestro trayecto escuchamos la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Durante todo el trayecto.
No tuvimos necesidad de una estación de radio, no tuvimos necesidad de música, no tuvimos necesidad de distraernos. Fue un viaje de recibir y oír 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 palabra, 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 palabra durante todo el camino. Amén. ¿Qué tú estás oyendo a diario? Entonces nosotros escuchamos programas de radio, o escuchamos un CD en casa, o escuchamos o vemos un programa de televisión, y por supuesto escuchamos la palabra, amén. Pero la pregunta es si solamente estamos siendo educados para oír la palabra, pero no estamos preparados para ir más allá de lo que la palabra es decir, convertirnos en hacedores de la palabra. Santiago, donde estamos en el texto inicial, en el capítulo 1 y en el verso 19, Santiago capítulo 1, verso 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto es muy importante, necesitamos estar listos para escuchar la palabra, recibir con humildad la palabra. Esto es lo que enseña que nuestros oídos estén preparados para recibir la palabra. Estaba mirando estas notas y encuentro algo interesante. La palabra recibir, oír la palabra, viene de una palabra griega que se llama dekomai. Escucha que esto es muy interesante. Y literalmente es un término que significa hospitalidad. Es decir, que cuando tú estás escuchando la palabra, tú estás abriendo tu corazón hospitalariamente, amablemente, reposadamente, para que esa palabra penetre a tu vida. Y viene esta palabra para decirnos algo. Es importante que nosotros, cuando escuchemos la palabra, estemos en una posición de reposo. Quiero significar con esto, el verso 19 lo dice: no te aires, no estés en conflicto. Cuando tú estés escuchando una palabra, necesitas tener paz, necesitas ser lento para escuchar la palabra y no enojarte o no estar en ira, porque cuando alguien está enojado o está en ira, nunca jamás recibe una palabra. ¿Le ha pasado? Cuando usted está en un estado molesto, incómodo, de ira, de contienda, sencillamente usted no quiere, primero, que nadie le hable, y segundo, si alguien le habla, a usted le da igual que le hablen, porque usted ni le escucha, ni le importa, ni le interesa lo que esa persona le esté diciendo. Por lo tanto, cuando usted viene hacia este lugar y viene en un vehículo transportándose a esta dirección, usted necesita venir reposado. Si usted viene transcurriendo de su casa a este lugar y durante el camino de 15, 20 o una hora de camino, no sé las distancias, cada quien, y durante ese camino usted está en conflicto porque desayunó, porque no desayunó, porque hubo café, porque no hubo café, porque tendió la cama, porque no tendió la cama, porque no encontró los zapatos, porque no encontró la Biblia, porque no encontró la ropa, y usted viene en conflicto, cuando usted se parquea en este estacionamiento y pasa al interior de la iglesia, usted está cargado. Por lo tanto, si está airado y está cargado, le importará nada lo que el pastor le transmita, porque usted no recibe nada. ¿Está conmigo? Usted puede estar ahí sentado, usted puede estar tal vez escuchando algo, usted puede estar incluso levantando las manos, pero mientras usted esté airado, molesto o incómodo, sencillamente lo que se diga en el servicio pasó inadvertido, porque usted no le dedicó el tiempo a escuchar la palabra. Amén. Ahora, comparemos esta palabra con un sembrador. La palabra es la semilla, amén. Cuando usted siembra adecuadamente la semilla, usted tiene que preparar el terreno, limpiar el terreno, adecuar el terreno para que la palabra, la semilla, en el momento que sea sembrada, esa semilla pueda empezar a germinar y a producir un fruto, amén. ¿Están conmigo? La diferencia, la pregunta es, a un ejemplo, si vamos a sembrar tomate, aquí hay sembradíos de tomate, hay grandes cultivos de tomate. La pregunta es, ¿por qué un sembrador que siembra la semilla de tomate logra en un mismo terreno producir gran calidad de tomates de un área,
media calidad de tomates en otra área y muy pésima calidad de tomates en otra área. Usted se pregunta, ¿sería que la semilla salió mala? Y la respuesta es muy sencilla, no es el problema de la semilla, es el problema de la tierra en la cual se sembró la semilla. ¿Usted me está entendiendo? La semilla es la palabra, yo les estoy transfiriendo hoy una semilla. Usted es el receptor, usted es tierra, diga, yo soy tierra. Yo estoy sembrando una semilla en su vida y usted como tierra va a producir un fruto. La pregunta es, ¿por qué hay algunos hermanos dentro de la iglesia de Jesucristo que producen un fruto extraordinario? Usted los ve crecer, usted los ve multiplicarse, usted los ve prósperos en muchos sentidos. Usted los ve con una buena economía o los ve como gente muy sonriente, muy agradable, los ve muy espirituales, mientras que a otros que llevan tal vez el mismo tiempo suyo en la iglesia, es decir, la misma tierra lleva el mismo tiempo, recibe la misma semilla y usted los ve con caras largas, amargados, fastidiados, molestos, incómodos, no quieren saber de nada, nada les parece, nada les gusta, todo les produce incomodidad. ¿Pero por qué si hemos sembrado la misma semilla? Llevamos 10 años en este lugar sembrando la misma semilla. ¿Y por qué algunos han perseverado y por qué otros no? Sencillamente porque nosotros sembramos una buena semilla, pero la tierra, que son ustedes, no están preparados para almacenar esa buena semilla. Esto creo que tenemos que tenerlo muy presente. Ha sido muy tremendo para mí tratar este tema, porque yo sé con mi corazón que hemos sembrado una buena semilla. Lo sé y lo tengo absolutamente claro. Pero cuando miro a mi alrededor, veo mucha tierra que no ha producido un buen fruto, lo que significa que esa tierra no estaba preparada para una buena semilla. ¿Están conmigo? ¿Entendemos este concepto? Ahora bien, vamos a hablar en este punto de algunas cualidades importantes que nos preparan para escuchar la palabra. Usted recordará que hace algunos años, no muy largo, yo era un niño apenas, pero no muchos años, para que lográramos una buena imagen de televisión, teníamos que cuadrar la antena del televisor. Yo recuerdo que papá me decía, Roberto, sube por favor a la azotea y toma la antena y coloca la antena. Y yo iba con la antena y todos abajo gritaban, ahí es, ahí, pa, y déjelo ahí es. Y se veía la imagen, blanco y negro. Entonces yo dejaba la antena en ese sitio y tan pronto me movía, todos gritaban, no, colóquela en el sitio, otra vez. Y yo otra vez estaba con la antena y movía la antena, ahí es. Entonces prácticamente para ver las noticias yo tenía que quedarme allí. Y papi decía, espere que termine el noticiero y después de que termine el noticiero se mueve. Así funcionaba hace algunos años. Ustedes dirán, ¡ay, qué locura! ¿En qué época es esa, pastor, de los cavernícolas? Sí, hermanos, hace 20 años. No estoy hablando muy lejos. Pero miren que hoy muy lejos no estamos muy lejos. ¿Quién me presta un celular, por favor? Permítanme un aparato, un celular, un teléfono. Hoy, la tecnología de hoy no es que haya cambiado mucho. Hoy nos comunicamos a través del celular, ¿verdad? ¿Alguien tiene un aparato allí? Gracias, hermano. ¿Y qué sucede? Hoy, el gran problema de los jóvenes es que no tienen minutos. No tengo minutos. Pero también el gran problema nuestro con la tecnología es que tampoco tenemos señal. Esta mañana me llamó un hermano muy querido de una ciudad en Atlanta. Y tan pronto recibí, me dijo David, papi, mira este teléfono, esta llamada. Dije, uy, importantísima esta llamada. Y salí del segundo piso, bajé las escaleras y salí al driveway, al parqueadero. Y desde afuera, ay, hermano, gracias por llamar, Dios lo bendiga, hermano. Qué alegría saludarlo. Y me dice, pastor, lo noto fatigado. Le dije, es que tuve que correr muy rápido para contestar la llamada porque en mi cuarto no tengo señal. En mi alcoba no hay señal, en la sala no tengo señal, en la cocina no hay señal, tengo que salir al driveway para poder contestar allí. ¿Con esto qué quiero significar? Con el ejemplo que les estoy presentando. Hoy quiero saber cómo está tu antena espiritual, cómo está tu señal con el Espíritu Santo. Cada vez que el Señor te está hablando, ¿qué tú haces para recibir y estar en sintonía con Él? Amén. Número 1, para estar en sintonía con Él necesitamos tener 4 actitudes importantes. Escúchame,
Estas no están allí en su texto. Si están allí, por favor, colóquelas. Número 1, tienes que estar en silencio. Colócalo. Mi primera condición para tener una buena recepción con Dios es, número 1, tener silencio. Para escuchar a Dios cuando me hable, tengo que estar en silencio. Dígalo conmigo, para escuchar a Dios tengo que estar en silencio. Si todos habláramos al tiempo aquí a la vez, no nos podríamos entender ninguno. Necesitamos hacer silencio para escuchar lo que Dios nos está hablando. Número 2, lo segundo que tienes que hacer es estar calmado. Dice la palabra que debemos ser lentos para airarnos, pero sucede todo lo contrario. Nosotros somos dinamita, somos una pólvora. Solo basta que alguien medio nos toque o nos diga algo tan pequeño y tan insignificante que inmediatamente se produce una explosión. Y saben, particularmente en la vida de la iglesia a mí me impresiona esto. Gracias al Señor no es nuestro caso aquí, en esta casa. Pero lo he vivido y lo he visto en muchos lugares, aún en la vida, ni siquiera de la iglesia. Cuando alguien le llama la atención a nuestros hijos. Eso cómo nos molesta o nos incomoda. Eso cómo nos afecta. Cuando de pronto vemos como iglesia, yo se los he dicho, hermanos, en el amor de Cristo, si algún hermano en la iglesia está haciendo algo indebido, por favor, llámele la atención. Yo veo a los niños cuando están en el parking lanzando piedras. Y ellos lanzan piedras sin mirar para dónde, ellos lanzan piedras. Entonces es un momento para decirle, oye hijo, por favor, ten cuidado, no lances piedra. Puedes romper el cristal de un carro, puedes romper el cristal de una casa, de la misma iglesia. Los techos estaban aún llenos de piedra, ustedes lo pudieron ver. Y cuando se le llama la atención a un niño, inmediatamente el papá y la mamá dicen, no regreso, porque en esta iglesia no me respetan mis niños. No, iglesia. Lentos, dice el Señor, para airarnos. Lentos para airarnos. Porque si el Señor te está hablando y tú eres una fosforito que prende con que tan solo te raspe en un momento, entonces no podrás escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Está conmigo? De tal manera que tienes que estar en silencio y tienes que estar calmado para escuchar que Dios evidentemente te está hablando. Amén. Número 3. La tercera cosa que tienes que hacer es estar limpio. En otras palabras, no puedes tener ninguna basura en tu vida, ningún pecado acumulado. Si esperas escuchar la voz de Dios, por favor, esta tercera cosa es muy importante. Despójate, dice el texto de Santiago, de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Qué inmundicia o suciedad puede haber en nuestra vida hoy? Examínese cada uno. Y si usted sabe que hay una inmundicia, si usted sabe que hay algo pecaminoso en tu vida, es tiempo de entregar esa carga con Dios para que de alguna manera clara el Señor te pueda hablar. Recuerden que estoy hablando de una antena espiritual y estoy hablando de la manera como nos conectamos con Dios. Y el Señor nos dice, número 1, que estemos ¿cómo? En silencio. Número 2, que estemos calmados. Y número 3, el Señor nos dice que estemos limpios. De tal manera que si esa inmundicia está en tu vida, cualquiera que sea, miren, observen esto. La palabra inmundicia viene de un griego que significa riparani. Y reparani significa cerumen. Y la palabra cerumen en español es cera. Cuando usted limpia sus oídos con un copito de algodón y limpia sus oídos, esa inmundicia que sale de sus oídos, que se llama cera, esa inmundicia es la que no nos deja oír. ¿Está conmigo? Cuando esa cera tapa nuestros oídos, no escuchamos. ¿Qué dijo? Que lea la palabra. ¿Que cómo? ¿Que dónde? ¿Que cuándo? Tienes inmundicia en tu oído, es decir, tienes cera. Por eso necesitamos limpiar nuestros oídos para que esa cera no bloquee la voz de quien está hablando. Ahora, este ejemplo que estoy dando de la cera en nuestro oído es el ejemplo espiritual de que necesitamos limpiar nuestra cera en nuestro cuerpo, en nuestra mente, para poder estar limpios y escuchar igualmente la voz de Dios. Amén. Número 4. ¿Cómo necesito vivir una vida sintonizado con el Señor? Número 4, escríbalo. Necesito ser humilde. Quiero decir con la palabra humilde que esto significa que haga la palabra. ¿Qué significa ser humilde?
Nosotros tenemos un concepto erróneo de la palabra humildad. Mire, se está diciendo que el Papa es un hombre humilde, pero las acciones del Vaticano se multiplicaron en no sé cuántos miles de millones de dólares en los últimos meses. Y pareciera ser que el concepto de humildad lo tenemos con relación a la pobreza. Pobreza y humildad son dos cosas diferentes. Amén. Humildad, dígalo conmigo, humildad es hacer la voluntad de Dios. Yo creo que eso usted debe anotarlo, tomar nota en alguna parte de sus textos. Humildad no es ser pobre. Humildad no es vivir en condiciones infrahumanas o de miseria. Humildad es hacer la voluntad de Dios. Si tú vienes a la vida de la iglesia en una actitud de orgullo, de ser más que los demás, entonces no eres humilde. Y si no eres humilde, por lo tanto no estarás haciendo la voluntad de Dios. Amén. Número 2 en sus notas. Punto número 2. Construyendo mi vida sobre la Biblia. Escríbalo. Número 2. Leer con mis ojos. Leer con mis ojos. Ahí en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 22 que estamos tomando como texto, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Saben, he leído muchas veces este texto, muchas veces, yo sé que usted lo ha leído también, pero la verdad es que no me había llamado tanto la atención como hoy la palabra espejo. El espejo. Dice la Biblia que el hombre que se mira al espejo y se mira por un momento al espejo, se mira al espejo y continúa, pero al momento se le olvida su imagen. ¿Me explico? Y miren lo interesante, cuando usted se levanta en las mañanas, quiere mirar qué estragos sucedieron durante la noche. Y alguna vez alguien decía, el mejor modelo, el mejor estilista, esto para los estilistas, el mejor estilista es la almohada. Porque cuando usted se levanta, su cabello está en cualquier forma, para cualquier manera. O sea, usted tiene un peinado que al mejor estilista nunca se le ocurriría. Y cuando usted se levanta en las mañanas, usted siempre irá, ¿a dónde? Al espejo. Y cuando usted se mira al espejo, usted no simplemente viene al espejo y se mira por un momento y sigue o continúa, sino que usted viene al espejo y usted se mira. Y usted encuentra todos los defectos posibles. Para salir a su trabajo o para venir a la iglesia hoy, usted le ha dedicado un buen tiempo al espejo. Estoy seguro que sí. Puede que los hombres no tanto, pero las mujeres sí. Entonces, cabría aquí una pregunta. Pastor, ¿y el maquillaje entonces es pecado? Gloria a Dios por el maquillaje. Es más, sin maquillaje, ¿qué pecado? ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué? Porque sin lugar a duda cuando nosotros vemos la palabra, dice Santiago, es comparable con el espejo. Usted no puede tomar la Biblia, hermano, solamente por leer, y voy a leer un texto y dice la palabra, así habla y así hace, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará de aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia y se fue. Usted puede ser un lector de la palabra, pero no es suficiente leer la palabra. Es necesario leer mi palabra con mis ojos. No solamente oigas lo que escuchas en una radio, en un CD, en un cassette. No solamente oigas, es necesario que leas. Y la hermana Pili nos está diciendo, aquí está el libro, 40 días en la palabra, mas no leas el texto del libro, ve a la Biblia y lee con tus ojos la palabra. Hoy me dijeron algunos hermanos en Colosenses 3:16, la que aprendimos esta mañana. Algunos me dijeron, pero en la Biblia está diferente, en la Biblia está un poco más extenso. Lee la Biblia. No te quedes con el libro es un libro. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Por lo tanto, no te confíes en el libro, ve a la Biblia y lee con tus ojos lo que la Biblia está diciendo. Amén.
Muy bien, mis hermanos. La razón por que hoy vemos esta campaña es porque estamos trabajando en un proceso extraordinario en la vida de la iglesia. Mira, iglesia, hemos desarrollado varias actividades en la iglesia: Guerra Invisible, Una Vida con Propósito y otros temas. A lo largo de muchos años, el discipulado que la hermana Pili ha dado año tras año, David, vimos los profetas, hemos visto Apocalipsis, estamos viendo discipulado, etcétera. La pregunta es, y esta es una confrontación que tengo personal con el Señor: si todo lo que hemos recibido de discipulado durante los últimos 5, 7 o 10 años, definitivamente yo estoy colocado en este momento frente a un selecto grupo de personas con una capacidad de estudio bíblico extraordinaria. Y espero no equivocarme, ¿están conmigo? Lo que quiero significar que es que en los últimos años usted ha aprendido tanto de la palabra, que definitivamente yo estoy frente a un grupo de personas que son extremadamente conocedores de la palabra. Y la pregunta es, ¿cuántas citas bíblicas usted conoce? ¿Cuántas citas bíblicas usted tiene en su corazón? Y la hermana Pili dijo, niños se aprenden 5, varones adultos o adultos se van a aprender 5 y a los niños 50. Y yo le decía, ¿por qué no todos igual? ¿Por qué 50 y por qué 55? ¿Que es que los niños tienen mayor capacidad? Bueno, vamos a ver qué está pasando, porque definitivamente en tanto estudio bíblico que hemos tenido, necesitamos tener palabra grabada en nuestros corazones, para que cuando le demos palabra a alguien, no tengamos que decir, ay, espéreme un momentico que yo tengo por aquí, que un papelito, que ahora que me acuerdo, la cita bíblica es, oh sí, Jeremías 30, esa era la cita que yo le quería. Yo no sé cómo dice, pero esa cita es muy buena. No, necesitamos estar compenetrados en lo que la palabra dice, amén. Por lo tanto, el reto que tenemos ahora, iglesia, en estos 40 días, es que si no hemos logrado captar durante 10 años a través del discipulado y el estudio bíblico, lo vamos a hacer en estos 40 días. Levante su mano un momento conmigo y dígalo, yo me comprometo delante de mi Padre Celestial que estos 40 días me llevarán a lo profundo de la palabra. Y al término de 40 días, en mi mente, en mi corazón, amaré la palabra, aprenderé la palabra y viviré la palabra como nunca antes lo había hecho. Amén. Número 3. La palabra la examino con mis manos y con mi boca. ¿Cómo yo puedo examinar la palabra con mis manos y mi boca? Escúchame esto, iglesia. Hay una gran diferencia entre leer la palabra y estudiar la palabra. Por favor, quiero que usted tenga claro estos dos conceptos. Hay una gran diferencia entre leer la palabra y estudiar la palabra. Escribir y hablar con alguien acerca del tema es necesario para establecer que usted leyó la palabra y estudió la palabra. ¿Saben? La hermana Pili les dice con frecuencia, hermanos, un cuaderno. Tomen nota. Tomen nota, yo admiro poderosamente a los niños cuando me traen sus notas. Qué cosa maravillosa lo que yo veo con estos niños, escribiendo la palabra. En este mismo momento están ahí estos niños tomando las notas del mensaje y me impresiona. Una persona me dijo, pastor, ¿usted tiene las notas de los mensajes que han tomado los niños? ¿Sería posible que me las regalara? Porque yo sé que los niños toman notas extraordinarias. Eso significa que podemos leer la palabra, pero necesitamos estudiar la palabra. Y estudiar la palabra es que usted tenga a mano su Biblia, que usted tenga a mano un cuaderno, lápiz, y escriba lo que el Señor le está enseñando. Escriba en su cuaderno, llévelo con la palabra, llévelo con la palabra. Miren lo interesante que dice, por un momento yo lo voy a leer, el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y en el verso 10. Miren esta nota tan interesante. Libro de los Hechos, capítulo 17 y en el verso 10. Observen lo que el Señor nos muestra aquí. Inmediatamente, verso 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Verso 11. Y estos, por favor observe el verso 11. Y estos, ¿quiénes? Los judíos, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras
para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¡Wow! ¡Qué palabra más extraordinaria! Escúchame. Hay gente, en un texto de Una vida con propósito, usted recuerda, su autor Rick Warren dice que en la iglesia hay bacteriólogos espirituales. Hay gente que está escuchando cada servicio, cada sermón que nosotros predicamos, los ven, los escuchan en el internet para saber si lo que el pastor Alfaro está diciendo corresponde a la palabra o qué doctrina trae. Pero déjame decirte algo. En este texto del libro de los Hechos, lo quiero repetir nuevamente, dice que Pablo y Silas llegaron hasta Berea. Y cuando llegaron a Berea, estos, los de Berea, dice, eran más nobles que los de Tesalónica. Voy a ponerlo en español, al siglo de hoy. Los de México, o los de Costa Rica, o los de Colombia, o los de Honduras, o los de El Salvador, eran más nobles que los de Argentina. Estoy diciendo cualquier cosa, solo quiero que me capten. Aquí la palabra nobles significa que eran gente humilde, gente con una mente abierta, gente que recibía la palabra. Pero escuche qué más dice el texto. Dice, y recibían la palabra con toda solicitud. Es decir, que ellos investigaban la palabra, ellos escudriñaban la palabra y ellos querían saber si lo que Pablo estaba predicando correspondía con las escrituras para ver qué cosas era lo que él decía. Y esto es para decirles algo, hermanos. Nadie se podrá acercar a ustedes a decirles algo de la vida de la iglesia o de la vida de los pastores, porque si usted tiene su oído limpio y usted lee la palabra, usted sabrá con toda claridad en su corazón lo que la palabra que se predica en esta casa dice el Señor. Amén. Pero cuando usted escudriña la palabra, usted sabe que si alguien le dice algo de la palabra, usted sabrá entonces que esa persona que le está hablando con una palabra de verdad, con una palabra de la Biblia, o si esa persona le está hablando con una palabra cualquiera. Usted tiene que escudriñar la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra, escudriñar la palabra para saber que la palabra de Dios es la que se está exponiendo sobre su vida. Amén. Aquí nosotros vemos entonces, mis hermanos, cómo ellos examinaban las escrituras, y este examen de estas escrituras lo estamos llamando el estudio de la palabra. No te limites, iglesia, a leer la palabra. Necesitas estudiar la palabra. Se los he dicho muchas veces, iglesia, no te quedes con el sermón de hoy. Lleva tus notas, excelentes notas tienes, un extraordinario trabajo con el paracha, ahí está todo. Llega a casa, en el transcurso de la semana repite el paracha, vea las notas, busca las notas, revisa tus anotaciones, lee las citas bíblicas. Usted pueda decir, wow, realmente el mensaje del domingo se quedó corto, yo esperaba más, y aquí en la palabra el Señor me ha mostrado que realmente este mensaje pudo ser incluso más profundo, porque el tiempo no nos dio para profundizar. Pero si tú estás en casa y estudias la palabra, el Señor te hablará a ti lo que no alcanzamos a hablar hoy acá. ¿Está conmigo? Y usted puede decir, wow, tremenda palabra. Saben, muchas gentes hemos leído una Biblia, una cita bíblica. La hemos leído 1, 2, 3, 5, 10 veces. Y está bien, la hemos leído. Pero de repente la misma palabra, como me sucedió con el espejo. Yo leí esta cita del espejo y me impresionó la cita del espejo. Nosotros no podemos acercarnos a la palabra como acercarnos al espejo ocasionalmente y olvidarnos de la imagen. Necesitamos acercarnos al espejo y detallar específicamente que la palabra nos está hablando, que la palabra me está dando una dirección específica hacia donde yo quiero llegar. Amén. Número 4. La cuarta forma para construir mi vida sobre la Biblia, escríbalo, es el recuerdo y el repaso en mi mente. Escríbalo. Recordarlo y repasarlo en mi mente. Si tú quieres salir de ser un bebé espiritual, si tú quieres salir de los pañales espirituales en los que estamos en la iglesia,
quieres estar emocionalmente fuerte, espiritualmente fuerte, quieres desarrollar el trabajo de la palabra, necesitamos, dígalo conmigo, memorizar la palabra. Y yo sé cuál es la primera pregunta que usted me va a decir. Ya la escuché tal vez esta mañana. Me es muy difícil memorizar. Créanme que vengo trabajando poderosamente en esa área con mi vida. Y vamos a hacer el ejercicio. Mi hijo me dijo, tengo que aprender 10 citas bíblicas por día. Y aquí estoy repitiendo, repitiendo. Entonces usted puede decir, es que él es un muchacho joven, pues está en un buen tiempo. No, es que yo ya soy mayor, ya tengo muchos años. No. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Cada noche, al momento de acostarse, tome una cita bíblica, y medite en esa palabra. Y antes de acostarse repita esa palabra. Y se quedó dormido. Pero a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, cuando se despierte, usted va a ver que esa palabra le quedó marcada en su corazón. Es decir, que sí podemos memorizar la Biblia, que sí podemos memorizar la palabra, y vamos a entrar en el trabajo poderoso de hacernos más fuertes emocionalmente, espiritualmente, a través de la palabra. No es que tengamos mala memoria, es que necesitamos, como un músculo, ejercitarlo para que el músculo se mantenga firme, para que el músculo se mantenga en una buena forma. Necesitamos ejercitarlo, y es lo que Dios quiere que hagamos a partir de esta campaña. Ejercitemos la memoria. Yo les garantizo, hermanos, mire, usted sabe aquí algo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cada uno de ustedes, mis hermanos, en las mañanas o en las tardes, según sus horarios, salen en dirección a su trabajo, ¿verdad? Usted sabe qué ruta tomar, de ida y de regreso. Es decir, con este test le estoy diciendo que usted tiene memoria. Porque si usted me dice, pastor, es que yo me levanto por la mañana y no sé para dónde me voy. Yo salgo en el carro y a veces llego al trabajo y a veces no llego. Entonces sí tiene un problema delicado, hermano. Está fuera de lugar. Pero si usted se levanta en la mañana, va a su trabajo, hace su trabajo y regresa en la tarde a casa, es porque su memoria está funcionando. Déjenme decirles, yo tengo un padre, mi padre, en este momento está pasando por una crisis de memoria. Mi madre me dice que su situación es muy delicada. Hace unos días les conté la historia. Le robaron su reloj, le robaron su argolla de matrimonio, le robaron sus prendas. Salió a caminar alrededor de la casa, lo asaltaron y le robaron sus cosas. Él regresó a casa y él no sabe qué pasó, no sabe cómo llegó, él no sabe que lo asaltaron, él no sabe que le robaron. Pasaron varios días y un día le dijo a mi mami, dijo, hija, ¿y mi reloj dónde está? No lo encuentro. Y ella no le iba a decir, pues te lo robaron, acuérdate. Dijo, no sé, ¿dónde está tu reloj? Le habían puesto su argolla de los 50 años de matrimonio, se la llevaron, no le duró 8 días, y él no se acuerda de la argolla, nunca ha preguntado por la argolla. Ese es un problema de memoria. Para la gloria de mi Señor, cuando yo lo llamo, y eso me impresiona, él me dice, hola hijo, Roberto, ¿cómo estás? ¿Y cómo está Pili? ¿Cómo está Camilo? ¿Y cómo está Sebastián? ¿Y cómo es el pequeño David? ¿Cómo está? Y mi mamá me dice, es impresionante cómo cuando usted lo llama, mi hijo, él los recuerda perfectamente a todos. Porque a veces llegan mis otros sobrinos, o sea, sus nietos, y él le dice, ¿y tú quién eres? Eso es un problema de memoria. Pero aquí, creo que ninguno tiene ese síntoma tan delicado como la salud de mi padre. Lo que quiero significar con esto, hermanos, es que a partir de hoy vamos a trabajar ejercitando nuestra memoria y aprendiéndonos las citas bíblicas para que cuando nosotros le hablemos a alguien, le prediquemos la palabra, no necesitas buscar, yo sé que por aquí está, yo sé, espera un momentico, yo sé, porque cuando usted dice yo sé, se le fue. Usted necesita tener la palabra en su boca, en su corazón, para que cuando tenga que darle una palabra a alguien, usted recuerde específicamente que el poder de la palabra es viva, eficaz y penetrante. Hebreos capítulo 4, verso 12. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo. Josué 1:9. En el principio, usted tiene que tener la palabra en su boca. Y vamos a trabajar, y digo vamos porque yo estoy en esto, a aprender la palabra y a memorizar la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Repito, cada noche tenemos un ejercicio por hacer. Repita la palabra, repita la palabra, repita la palabra, repita la palabra. Amén. Número 5. La palabra
cómo yo puedo construir mi vida sobre la Biblia es que yo, dígalo conmigo, yo respondo a mis acciones. Yo respondo con mis acciones. Es decir, que dice la palabra, Santiago capítulo 1, verso 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, sino pues, porque ustedes se están engañando a sí mismos. Llévenla a la práctica. Voy a dar un ejemplo sencillo al respecto. La hermana Pili ha enseñado por varios años en este púlpito, en esta casa, les ha enseñado, a cada uno de nosotros nos ha enseñado el presupuesto familiar. ¿Sí o no? Sobre eso ella ha taladrado esta iglesia. Presupuesto familiar. Les ha enseñado cómo llevar una cuenta, cómo abrir una cuenta, cómo administrar dinero, cómo colocar las inversiones o las acciones de su dinero, el diezmo, la ofrenda, los servicios, los pagos, el seguro, todo se lo ha explicado, se lo ha diagramado, se los ha entregado en fotocopias, todo se lo ha entregado, masticado está. De tal manera que si hoy uno de ustedes no tiene un presupuesto familiar limpio, correcto, idóneo delante de Dios, ese es su problema, porque en esta casa se lo hemos enseñado. Entonces, ¿qué dice la palabra? La palabra dice, no seas tan solo oidor, tienes que ser un hacedor. Es decir, que tus acciones tienen que demostrar lo que la palabra te dice. Si en esta casa hemos enseñado el manejo del presupuesto familiar, en este momento tú estás forzosamente obligado a tener un excelente presupuesto familiar, porque en esta casa se te ha enseñado. Y yo sé que quienes lo están llevando, están viviendo una vida económica, yo no voy a decir solvente en muchos casos, pero sí por lo menos organizada. Y particularmente lo digo, admiro poderosamente el trabajo que mi esposa desarrolla con las finanzas. Porque siempre en una extraordinaria administración financiera nosotros podemos ver en medio de muchas adversidades que la mano de Dios está ahí, que la mano de Dios está ahí, que la mano de Dios está ahí. Y cuando no salimos del manejo del presupuesto familiar, es decir, que no hacemos lo que Dios nos dice, entonces Dios nos ejecuta porque estamos salidos del propósito con el cual Él quiere que nosotros trabajemos. Amén. Conclusión de este texto, llévelo a la práctica. Si usted recibe una palabra, llévelo a la práctica. Padre, enséñanos a perdonar. Aleluya, gloria a Dios. Y usted sale de aquí y ve a su hermano en la calle y dice, uy, que lo parta un carro, que lo mate un tren. Entonces, ¿de qué te sirve ser un conocedor de la palabra si no eres un hacedor de la palabra? Esto es difícil, hermanos, esto cuesta mucho. Pero cuando te encuentres aquel que es tu enemigo, o aquel que te incomoda, o aquel que te fastidia, o aquella circunstancia que no te parece, no es lo que te parece, porque la palabra así no lo dice, sino que la palabra dice, a ese aprenderás a amarlo. Y esto nos cuesta y tenemos que aprenderlo en nuestro corazón. Yo he sido tratado con esto, hermanos. Créanme que he sido poderosamente tratado con esto. Y más en los últimos días el Señor me ha dicho, ámalos, 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 ámalos. Y yo le digo, Señor, ¿pero por qué me pides eso? ¿Por qué hay tanta injusticia? Y el Señor me dice, ámalos. Y estoy en un proceso con Dios en el que tengo que amarlos. En el que tengo que decirle, Señor, quítame pensamientos negativos, adversos, y permíteme amar, permíteme ser discípulo con dignidad delante de ti. Amén. Y yo sé que ese es tu caso, como lo es el mío. Necesitamos entonces ser hacedores de la palabra. Amén. Escúchame esto y coloca tus dedos un momento en esta posición. Tu mano. 5. Sabes, este número empezó a significar algo importante en nuestra vida. Mi hijo Camilo me dijo esta semana, papi, somos 5. Somos 5, papi, me dijo. No temas, papi. Somos 5. Somos 5. Y mientras estos 5 estemos ahí, papi, no te preocupes, papi. Ahí estamos. Me lo repitió mi hijo en Sebastián. Me dijo, papi, give me 5, me dijo. Dame 5. Y hoy el Señor te está mostrando esto, y escúchame, que esto es el cierre de este mensaje. 5, número 1. El dedo meñique, este es el dedo meñique, el pequeño, se llama meñique. El dedo peñique será lo que oyes.
Amén. El dedo meñique será lo que oyes. El dedo anular serán tus oídos. Luego el dedo medio serán tus ojos. Luego el dedo índice serán tus manos y tu boca. Y finalmente el dedo pulgar será el recuerdo y el repaso de la palabra. Ahora escúchame. Yo te lo voy a repetir porque esto quiero que lo tomes en sus notas, aunque no sé si está en sus textos. Pero escúchame. Si tú te agarras del dedo meñique, vas a perder el propósito de Dios muy rápido. ¿Me están captando? Si yo trato de levantar este mueble con mi dedo meñique, es decir, con lo que oigo de la palabra, acuérdense que el primero es oír. Lo primero que aprendimos es que tenemos que oír la palabra. Pero si yo me quedo solo con oír, y con oír quiero levantar este mueble, será imposible. Me voy a quebrar mi mano, me voy a quebrar mi dedo. No lo puedo hacer. Pero si me quedo solo con lo que oigo afuera, me van a tirar fuera del combate en Cristo Jesús. ¿Usted me está escuchando esto? Hello, ¿usted me está escuchando esto? Si tú te quedas solo con el oír, el diablo te va a patear. Entonces, pero si a lo que tú oyes le colocas tus ojos, le colocas tu corazón, le colocas tu mano, le colocas tu mente, le colocas tu boca, le colocas tu recuerdo, tu repaso, toda tu vida, y está junta allí, estos 5 motivos que te he dado hoy, estos 5 harán que cuando tú estés en una situación con tu mano junta, en el oír, en el hablar, en el estudiar, en el meditar, en el practicar, en el hacer, entonces tendrás una mano de poder, y 40 días en la palabra nos llevarán a otro nivel, porque al cerrar 40 días veré a gente completamente llena, transformada en el poder de Cristo. Amén. Yo estoy convencido, hermanos, de que esta campaña que estamos dando comienzo hoy. Casi que yo quisiera decirles, iglesia, no tengan en cuenta los últimos 10 años. Casi que yo quisiera decirles hoy, iglesia, empecemos hoy la vida de la iglesia en Cristo Jesús. Casi que quisiera decirte el tiempo que has perdido por años, en el que no lees la palabra, en el que no meditas en la palabra, en el que no predicas la palabra, en el que no eres un hacedor de la palabra, ese tiempo se acabó. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Hoy vamos a empezar a vivir la palabra. Hoy vamos a empezar a aprender la palabra. Y hoy vamos a empezar a amar la palabra. En 40 días los veré a ustedes diciéndome: pastor, salgo a predicar. Pastor, le prediqué a un hermano. Pastor, le prediqué a una hermana. Pastor, le prediqué en mi trabajo. Pastor, prediqué en mi comunidad. Pastor, prediqué allá afuera. Pastor, le prediqué a un testigo de Jehová y recibió a Cristo. Pastor, visité la cárcel y allí me dieron la oportunidad de predicar la palabra. Pastor, le prediqué a unos musulmanes y aquí están recibiendo a Cristo en su corazón. Pastor, le prediqué a mi familia y todos recibieron a Cristo. Porque mientras usted no aprenda la palabra, mientras usted no ame la palabra y mientras usted no viva la palabra, todo lo que está a tu alrededor está podrido. Vivimos en una comunidad corrupta. Vivimos en un mundo totalmente devastado por la inmundicia. Y los cristianos nos estamos conformando con vivir una vida totalmente tibia, una vida totalmente suave, una vida simplemente aparente, una vida en el que venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos y a algunos les cuesta y creemos que estamos haciendo la gran obra de Jesucristo. Mientras que allá afuera, en otras naciones, cientos de cristianos los están colocando en posición de rodillas, les colocan un arma en la cabeza y les dicen: ¿eres tú cristiano? Sí, soy cristiano. Y le sueltan 3 disparos en la cabeza. Esa gente aman la palabra. Esa gente aman a Cristo. Esa gente no solamente han sido oidores. Esas gentes, nuestros hermanos en la fe, realmente viven la palabra. Así es que el comienzo que estamos hoy en este principio, en estos siguientes 40 días, iglesia, nos tiene que llamar a una pequeña y profunda reflexión de cambio. Tenemos una muy nueva vida por hacer, zambulléndonos en el río del Espíritu, pidiéndole al Señor que cada palabra que oigamos, que viene del Espíritu de Dios, se convierta en un rema en nuestra vida
tan profundo que luego nos permita llevar la palabra a alguien y tocar sus corazones. Me dijo una hermana en Atlanta ayer esta frase, una frase de 3 letras. ¿Cómo empezaron ustedes la vida de la iglesia? Y le compartimos brevemente un testimonio. Y ella dijo esto, no sé si lo recuerdas. Ella dijo esto: ¿qué cristiano no tiene un testimonio? ¿Lo escuchaste? ¿Qué cristiano no tiene un testimonio? Cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar. Cada uno de nosotros ha pasado por momentos muy difíciles, que tal vez nunca jamás quisieras que alguien lo viviera. Pero en medio de esos momentos, por muy difíciles que hayan sido, el Señor ha formado tu carácter para hacerte más semejante a Él. Y cuando nosotros nos hacemos más semejantes a Cristo, porque el mundo nos moldea, porque el mundo está como un triturador dándonos golpes, nosotros aprendemos a vivir la palabra y amar la palabra. Y yo vengo con un reto, se lo dije a mi esposa: Señor, tengo un despertar en mi corazón, no voy a decirles nuevo, porque usted dirá, ¿y entonces qué está haciendo, pastor? Pero quiero decirles que vengo en este fin de semana, un viaje de 24 horas, ha tocado mi corazón hasta lo más profundo. Y creo que la campaña de 40 días en la palabra llegó en un momento justo, porque quiero, como hicimos esta mañana en el fellowship, tomar la palabra, amar la palabra, vivir la palabra y decirle: Señor, nada de lo que pase en mi vida sea el producto de mi mente, de mi razón, de mi lógica, de mi humanidad, de mi naturaleza pecaminosa, sino permíteme, Señor, vivir la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, y que yo pueda caminar absolutamente en la claridad de que tú estás dirigiendo mi vida, estás dirigiendo cada decisión en mi casa, en mi salud, en mis finanzas, en mi hogar, en mi matrimonio. Que la palabra sea el centro de mi vida. Yo vengo con un reto, iglesia, de verlos a ustedes como parte integral de esta familia, deseosos de amar la palabra. Iglesia, si has dejado, le hablo a los varones especialmente, si tú no estás haciendo tu trabajo devocional, es tiempo de levantarte muy temprano a hacer tu devocional. Si no estás leyendo la Biblia, es tiempo de levantarte a leer y escudriñar y meditar en la palabra. No te conformes con el domingo, no te conformes con el martes o el miércoles de estudio bíblico. Iglesia, digo a los hombres porque sé que a los hombres nos cuesta más. Yo sé que las mujeres que están aquí, hermanas, tengo la certeza en mi corazón, Cristo así lo enseñó, que las mujeres lo rodeaban y las mujeres estaban con Él, porque Él sabía que en ellas estaba el doblar las rodillas, Él sabía que en ellas estaba el orar, el interceder, el gemir por el ministerio. Y yo sé que lo que sostiene sus hogares, mis hermanos, es el poder de la oración de sus esposas. Tengo la certeza y la claridad que ellas doblan rodillas, ellas interceden, ellas están orando, ellas están clamando, ellas están gimiendo, ellas están cubriendo a su varón, cubriendo a su esposo en el trabajo, allá afuera, en la calle, en los peligros. Ellas están cumpliendo una labor de reino para cada uno de nosotros. Por eso yo le hablo a los varones hoy, iglesia, hermanos. Necesitamos despertar de ese adormecimiento y de esa comodidad para llenarnos de la palabra, para vivir la palabra y para que cuando aprendamos más de la palabra podamos llevarle la palabra a otras gentes. No quiero gentes religiosas que se aprendió 2 o 3 versículos bíblicos y con eso creen que tienen el cielo en sus manos. No, yo quiero gente que, repito, viva la palabra y que la amen. Porque la escudriñamos, porque la buscamos, porque el Señor nos la revela, porque el Señor nos habla a través de una palabra. La iglesia de Jesucristo no son edificios. La iglesia de Jesucristo es gente que ama la palabra. Gente, me dijo, y aquí cerramos, me llamó esta mañana un hermano y me decía: mi pastor es un hombre que tiene muchos defectos, pero en medio de todos sus defectos, yo sé
que mi pastor ama a Cristo. Y porque yo sé que mi pastor ama a Cristo, lo amo a Él. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Cristo es perfecto. Y por un momento, excúsenme hermano lo que tengo que decir, por un momento cerré mis ojos y dije, Señor, dame de estos siervos, que aunque vean en su pastor defectos, aprenderán a amarlo, y aprenderán a defenderle, y aprenderán a apoyarle, porque aunque se cometan errores, en algún sentido administrativo podríamos decir, la pasión que tenemos en nuestros corazones es la palabra, y nunca jamás enseñaremos desde esta casa o desde este púlpito algo que no venga del centro del corazón de Dios. Y yo quiero y necesito poderosamente que usted tenga esta palabra clara en su corazón. Aprendamos a amarnos cada uno de nosotros, dice el Señor, con todos nuestros defectos y nuestros errores. Amémonos. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón. Oh, aleluya. Iglesia, tenemos que ser la diferencia. No somos una religión, no somos una denominación, no somos un grupo cualquiera, somos la iglesia de Jesucristo, y en la iglesia de Jesucristo nos amamos en el amor de Cristo, porque en el amor de Cristo somos más que vencedores. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Padre, te damos ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Padre, reconocemos con nuestro corazón y con nuestros labios. Hemos cometido errores de una y de mil formas, Dios. Pero en buen tiempo y en buen momento llega este tiempo de la palabra. Amén. Para que empezamos, si es necesario, nuevos comienzos. Nuevos comienzos en la palabra. Oír la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra, escudriñar la palabra, predicar la palabra, ponerla en práctica y no quedarnos simplemente en ser asistentes, bancas y simple oidores, sino que seremos quienes vayamos a cumplir la gran comisión y el gran mandamiento de ir a predicar tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, yo bendigo a esta congregación, a cada uno de mis hermanos, y les dejo una palabra de vida y de esperanza, una palabra renovadora, una palabra de transformación, porque veremos el nuevo comienzo, Dios, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, a través de la palabra viva, eficaz y penetrante, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Que así sea, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, mi Señor. Amén. Aleluya. Amén. Padre, te doy gracias. Amén.